Buenos días a todos. Un gusto estar acá y poderles presentar rápidamente, porque el tiempo es escaso, y no pasarnos de los límites que nos han otorgado. El estudio de desarrollo territorial se lo desarrolla la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE. Es un proceso que ha durado 18 meses. De alguna forma una coincidencia, pareciera que hubiéramos coordinado bastante bien porque cada uno se ha centrado en diferentes partes del proceso. Yo me voy a mostrarles un poco cómo se ha desarrollado este estudio territorial y los aportes del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, trata de describir y analizar el desarrollo territorial del país. O sea, mira cómo como sociedad, cómo estamos, qué tipo de equilibrios o desequilibrios hay en el uso del territorio a lo largo de todo el país. Bueno, hemos tenido la oportunidad, de la suerte de ser los coordinadores de este proceso, porque a diferencia de los otros estudios que están quizás muy centrados en un grupo pequeño de entidades, el tema territorial es por naturaleza multidimensional y involucró en este caso 19 ministerios y organismos especializados. Hemos conversado, articulado con muchas entidades públicas, expertos, organismos internacionales, partidos políticos y sociedad civil. Y creo que eso ha enriquecido notablemente el proceso y que se ha desarrollado pues prácticamente, como se dice, a lo largo de 2 años. Empieza en septiembre, diciembre de 2014, donde se comienza a definir los términos de referencia, qué es lo que va a abarcar el proceso. Si ustedes saben coordinar 14 ministerios para ponerse de acuerdo en términos de referencia, es todo un reto. Imagínense cómo ha sido, pero la verdad que sí creo que vale la pena saludar el profesionalismo de todo el equipo, de todos los equipos, incluido el INEI, de todas las entidades, de todos los ministerios que hemos participado, porque realmente ha sido un proceso muy fluido, con mucha voluntad de aportar de los profesionales de los que representan los diferentes sectores y entidades públicas del país. De ahí, pues a lo largo de 2015 había una misión preliminar de la OCDE de definición de contenidos del estudio, principalmente que esto, por ejemplo, fue un caso muy particular del estudio de desarrollo territorial, porque a diferencia de otros estudios donde sí había mayor información, la OCDE tenía muchas limitaciones para saber qué había de información. Cuando buscaban en la bibliografía internacional qué estudios habían sobre este tema, y no se encontraba mucho. De ahí, a partir de este recojo de información, entregaron los cuestionarios del estudio, que demoró todo un proceso. Estoy seguro que muchos de ustedes han trabajado buscando la información para atender a responder este cuestionario. Ahí el rol del INEI es un tema fundamental. De ahí pasamos, han venido 2 misiones donde se han reunido con un montón de expertos. Inclusive en una misión vino un funcionario de Statistics Canadá que se quedó pues por un tiempo más o menos de un mes acá trabajando a fondo con ustedes. Y a partir del 2016, bueno, se entregó la versión preliminar y de ahí un proceso de revisión, y otra vez el 22 de marzo se presentó el estudio al comité de la OCDE, donde ha sido aprobado, y en este momento está en proceso de revisión final de los datos y su próxima publicación. En este marco, el principal aporte del INEI obviamente ha sido en brindar, en actualizar todo el proceso de actualización y corrección de la data. Definitivamente estos documentos son tan voluminosos que hay mucha información, mucha necesidad de procesar información, y cabe resaltar realmente el aporte técnico de la institución como de ustedes para contribuir a mejorar este tema. Verificar la confiabilidad, veracidad y actualización de la información estadística. Son ustedes la principal fuente de datos, estudios de estadísticas nacionales, y los mapas, todos han sido recogidos a través de una coordinación muy directa entre el INEI y el CEPLAN. Y bueno, hay una participación activa en las misiones que de alguna siempre ha estado participando activamente, no solo en el tema de la data, sino también con aportes cualitativos sobre los diferentes información que se manejaba en este proceso, ¿no? De alguna forma, sí me gustaría también aprovechar esta oportunidad para dar a conocer, porque creo que hay un tremendo reto y una tremenda brecha de información entre qué es lo que significa un estudio de desarrollo territorial y cómo puede aportar a mejorar las políticas públicas. Así que voy a hacer rápidamente este tema de la información. Veo que estoy bien en el tiempo, así que actualmente Perú tiene muchas maneras. Los problemas que encontraron sobre este tema, tienen muchas definiciones sobre lo que es urbano y rural. Inclusive hay una frase que decían que es una definición binaria, o es urbano o es rural, y en el mundo ya no se está usando ese tipo de información, sino que se clasifica diferentes tipos de carácter urbano y diferentes tipos de rural.
Y es bastante claro en el Perú, ¿no? No se puede comparar Lima, que es una metrópoli de más de 8 millones de habitantes, con ciudades pues como Cañete, que donde la población es mucho más reducida, y las demandas y los problemas que se presentan en esos tipos de centros urbanos son muy diferentes. Y de la misma manera en lo rural, o sea, no se puede hablar lo mismo que es una zona rural cercana a una ciudad, comparado con una zona rural remota, y es necesario tener ese tipo de información para poder tener mejor diseño y eficacia en las políticas públicas, en este caso, ¿no? Bueno, me adelanté al segundo punto, la taxonomía. Otro tema importante es la multiplicidad de actores involucrados en la producción de estadísticas regionales, lo cual tiene una diversidad de estándares, como lo mencionamos previamente, y no existe estadística o registro geográfico que corresponda al concepto de área funcional en la región o en el mercado de trabajo. La OCDE señala, y eso es un tema que también creo que tenemos que mirar rápidamente, o sea, una cosa es la circunscripción político-administrativa de un Estado y otra cosa es la circunscripción real de la sociedad, en este caso cómo está agrupada en ciudades o cómo está agrupada en zonas rurales. Y tenemos que comenzar a levantar estadísticas sobre los centros urbanos y sobre las zonas rurales y no tanto centrarnos a veces en circunscripciones que tienen combinaciones de ambos y que a veces lleva de ambos tipos de aglomeraciones urbanas o de poblaciones que lleva a muy difícil poder identificar, hacer políticas de calidad, porque tú tienes que, a veces las zonas de pobrezas, si tú sacas un promedio en un distrito, por ejemplo, este distrito puede ser extremadamente rico, pero tú tienes claramente dos bolsones, uno de muy alto nivel de ingresos y otro de muy bajo nivel de ingresos. Entonces hay que tener claro, porque una zona es urbana y la otra zona es rural. Entonces ese tipo de precisiones y de evoluciones son las que tenemos que hacer en este campo de la estadística. Entonces, en ese contexto, las recomendaciones que señala es llevar a cabo una auditoría de las definiciones regionales existentes a través de los ministerios y desarrollar definiciones estadísticas armonizadas para las zonas urbanas y rurales. Avanzar una definición rural para tener en cuenta la geografía física del país, costa, sierra, selva, las áreas de fuerte interacción con los centros urbanos, la densidad de la población, tamaño y accesibilidad, lejanía, ¿no? Igual, la definición urbana, teniendo en cuenta los tiempos de viaje traslado para la creación de definiciones sobre las áreas urbanas funcionales dentro del Sistema Estadístico Nacional y mezclado esto con el tema de la densidad de la población en esos territorios. Y finalmente, desarrollo los indicadores alineados a la tipología de la OCDE que facilite la cooperación internacional. Como ustedes saben, la OCDE tiene principalmente dos índices, el índice regional y el índice de calidad de vida. Entonces, ambos, obviamente, si nosotros estamos muy involucrados en participar, sería bueno desarrollar este tipo de mediciones para poder participar en estos rankings que permitiría hacer una mejor evaluación de cómo estamos en comparación con los países miembros de la OCDE. Y para esto no se necesita, para participar de estas estadísticas no se necesita ser miembro OCDE, solo tenemos que tener las estadísticas y la voluntad de participar, ¿no? Como es el caso de lo que sucede en PISA, por ejemplo, que es un tema interesante. Todos conocemos, perdón. A efectos de la comparabilidad con la red territorial se recomiendan las siguientes clasificaciones. Ellos recomiendan tener nivel territorial TL2, que puede ser correctamente representado por 25 departamentos, que incluye a los 24 departamentos, más la provincia constitucional del Callao. Y a nivel territorial 3 pueden ser correctamente representadas por las 195 provincias. Debajo del TL3, el pilar fundamental de la tipología regional es el nivel de la comunidad, que en el estudio se identifica como distrito o municipio distrital. O sea, para la OCDE solo trabajan dos niveles, el TL3, el TL2 y el TL3, y son los que les interesa recoger información, además de las áreas funcionales previamente que se ha señalado con anterioridad. Expandir el sistema de estadística territorial, también esta es una recomendación importante, ¿no? Tenemos que desarrollar un marco conjunto de indicadores para medir el bienestar multidimensional a nivel regional. O sea, no hay forma de poder medir cómo les está yendo a las diferentes ciudades en el resto del país, y esto es importante. Incorporar en la medición del PBI a escala regional, claramente lo señaló en la presentación, lo señalaron en la presentación inicial,
y desarrollar un consenso de indicadores ambientales y de uso de la tierra a nivel regional que incorpore datos existentes. También es un tema importante. Como lo vamos a señalar más adelante, uno de los grandes problemas es el inadecuado uso de la tierra, sobre todo en los temas de las zonas urbanas, y no hay ninguna forma de poder medir esta problemática que tenemos tan importante para el desarrollo del país, como lo va a señalar las próximas diapositivas. Oportunidades y retos para el sistema de estadísticas. Bueno, reafirmar la importancia. Finalmente, quiero señalar, reformar la importancia de la producción y la gestión de la información estadística como herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas. Queda bastante claro que hay que desarrollar estadísticas territoriales, que es fundamental para este proceso. Un lema de la OCDE muy importante es, desarrollar evidencias para mejores políticas. No se puede desarrollar evidencias si no se tiene data, y creo que eso es bastante claro, y por eso en todos los documentos de diagnóstico que se están desarrollando, el primer capítulo justamente hace una mirada a las estadísticas de lo que están abocados en el estudio, y esto queda bastante claro, ¿no? Con esto conlleva un fortalecimiento del sistema de estadísticas territoriales, lo cual yo supongo, imagino, no llega a mi nivel de conocimiento, y si es una pregunta a ustedes, y en todo caso para el día de mañana que van a estar trabajando, lo pregunto, ¿no? ¿Qué significa desarrollar un sistema de estadísticas territoriales conforme a los estándares de la ODE? Y finalmente, pues obviamente se requiere un sistema de información útil para diseñar sus intervenciones, así como una evidencia que permita monitorear y evaluar permanentemente esos efectos. Y finalmente, creo que es importante, de alguna forma estaba revisando ese tema y es muy cercano también a lo que realiza CEPLAN, es que, y de alguna forma, y sí queda bastante claro por las conversaciones que hemos tenido en la mañana, y lo que ha mostrado el presidente del Instituto Nacional de Estadística, es que el INEI se encuentra en un proceso de transformación continua y de mejora continua, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporar este enfoque territorial y este enfoque de recoger estadísticas territoriales en ese proceso de gestión y en ese proceso de mejora continua y en ese proceso de toma de decisiones para priorizar estos retos que son importantísimos en este proceso? Bueno, finalmente esas son las preguntas un poco conclusiones que quería plantear en esta presentación. Muchas gracias.